Toda historia tiene un tiempo y un lugar. El tiempo es la segunda mitad del siglo XIX. El escenario es México, un país nuevo, cuando menos en comparación con las naciones europeas. Después de 300 años de relativa estabilidad, acababa de conseguir su independencia de España. Pero más que una nación, México era un enorme territorio poblado en el centro, deshabitado en sus vastas extensiones del norte, y con gran parte de sus pueblos indígenas originales refugiados en las selvas del sur. La mayor parte de su vida política, económica y cultural se desarrollaba en la Ciudad de México, donde antes se había levantado esplendorosa la antigua Tenochtitlán, el trono de Moctezuma. Algo de vida había también en algunas poblaciones del centro del país, como Veracruz, Puebla, Guadalajara y las zonas mineras. Pero más allá de la espléndida Ciudad de México, poco sucedía en la antigua Nueva España, si no era el envío de recursos, especialmente minerales, de norte y sur hacia la capital, y la guerra. Había guerra todo el tiempo. Lejos estaba el extenso país de consolidarse como una nación. Los constantes cuartelazos y golpes de Estado pronto empezaron a reflejarse en la economía, las finanzas públicas y, sobre todo, en la población, cansada de levas y revoluciones. Entre 1821 y el tiempo que nos ocupa, no hubo un solo presidente de México que terminara su período en paz, con la notable excepción de Guadalupe Victoria, el primer presidente de la República. Todos los demás fueron expulsados por un levantamiento o un golpe de Estado. Entre 1823 y 1864, México cambió 57 veces de presidente. En comparación, en ese mismo periodo, Estados Unidos tuvo solamente 12 presidentes, lo cual da una buena idea de la inestabilidad mexicana. A pesar de que el presupuesto del gobierno mexicano era raquítico y en ocasiones inexistente, no hubo un solo jefe de Estado que pudiera gobernar en paz sin destinar sus escasos recursos a sofocar rebeliones y pronunciamientos. La industria, el comercio y las artes apenas sobrevivían. El campo vivía el tormento de la leva, la reclutación forzosa de campesinos por parte del general rebelde en turno. Es un milagro que el país no se haya desintegrado. A riesgo de simplificar demasiado, la causa de esta inestabilidad y violencia fue la lucha entre dos partidos o posturas ideológicas, los conservadores y los liberales. A veces la suerte favorecía a unos, a veces a otros. Hubo ocasiones en que México tuvo gobiernos paralelos. El caos político y el consecuente descuido de sus enormes territorios al norte y al sur costaron al país la pérdida de grandes extensiones. Primero se separó Centroamérica, que formaba parte del primer imperio mexicano. 20 años después, Texas proclamó su independencia. Para entonces, estaba poblado más por anglosajones protestantes que por mexicanos. 3 años más tarde, Estados Unidos le arrebató la mitad del territorio que aún quedaba, los actuales estados de Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming, tras una guerra entre un país desorganizado, caótico e indefenso contra unos Estados Unidos poderosos, oportunistas y en plena expansión. México pudo haber perdido más: la península de Baja California, el estado de Chiapas e incluso Yucatán, pero quiso la suerte y la firmeza de sus hombres de Estado que adquiriera sus fronteras definitivas en 1854. Las desgracias no terminaron ahí. 3 años después, estalló una nueva y violentísima guerra entre liberales y conservadores. Habían pasado 36 años de la independencia y el país, algunos pensaban, por lo visto había cometido un colosal error. La economía estaba en bancarrota. Se había perdido más de la mitad del territorio. La deuda externa había pasado de 34 a 64 millones de pesos.